Bien, nosotros para encontrar el voltaje del R2, ¿sí? Vamos a multiplicar la intensidad de las resistencias en serie 1 por el valor del R2, ¿sí? Que es lo que está acá, ¿sí? Para encontrar el valor de este voltaje yo multiplico el valor de la corriente que está pasando por esa resistencia, que es intensidad de las resistencias en serie 1, por ese valor de resistencia, ¿sí? Voy a buscar los valores, ¿sí? Como en este caso, multiplico el valor de la intensidad de la resistencia en serie 1, que me dio este valor, que es este que está acá, ¿sí? Por el valor de la R2, ¿sí? Y obtengo el valor de la resistencia 2. Para encontrar el valor de la resistencia 3 hago exactamente lo mismo, ¿sí? Multiplico el valor de la intensidad que está pasando por esa resistencia, ¿sí? Por la resistencia 3. Sería entonces el valor de la RC1, de la intensidad de las resistencias en serie 1 por el valor de la R3. Y obtengo el valor de R3. Si yo sumo, si yo quiero chequear o para controlar, si yo sumo los dos valores que encontré de voltaje, me va a dar exactamente igual al voltaje del R paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas dos resistencias, junto con la resistencia 4, estas dos resistencias junto con la resistencia 4, están bajo el voltaje en paralelo, ¿sí? Y estos voltajes parciales de estas resistencias, ¿sí? Me va a dar el voltaje paralelo, el valor parcial de el valor de voltaje parcial de esta resistencia más el valor de voltaje parcial de esta otra me va a dar el voltaje paralelo. Bueno, finalmente vamos a encontrar el valor del voltaje de esta resistencia, ¿sí? Y por esa resistencia está pasando la I total, ¿sí? Para encontrar el voltaje de la R5 yo tengo que multiplicar la I total por el valor de la R5, ¿sí? Que es lo que hago acá. I total por R5 y me da el valor del voltaje de la R5, ¿sí? Finalmente lo que yo tengo que hacer es sacar las potencias, ¿sí? De cada resistencia. Pero simplemente voy a fijarme el voltaje de la resistencia y la intensidad que está pasando por la resistencia para sacar la potencia de cada una de las resistencias. Por ejemplo, la potencia de la resistencia en serie 1 es igual a un voltaje por una intensidad, ¿sí? Como habíamos visto en clase. Ahora bien, el voltaje de la resistencia 1 es V1. ¿Se acuerdan que yo había encontrado ese voltaje 1? ¿Sí? Que lo tengo acá. Voltaje de R1 es 2,9 volts, ¿sí? Pero por esa resistencia, ¿qué intensidad está pasando? La total, ¿sí? Por la R1 está pasando la I total. Entonces yo multiplico el valor, ¿sí? Del voltaje de la R1, del voltaje de la R1, 2,9 por 0,029, que es la I total. Y ahí me da el valor en watts, ¿sí? En este caso vamos a poner en watts, de la potencia disipada por esa resistencia. Cuando voy a calcular la potencia de la R2, voy a multiplicar un voltaje por una intensidad. ¿Qué voltaje tiene la R2? Me voy para arriba, me fijo voltaje de R2, ¿sí? Por la intensidad que está pasando por esa resistencia. ¿Qué intensidad está pasando por esa resistencia? La intensidad esta que está acá, que ya habíamos calculado que es la intensidad de las resistencias en serie 1. ¿Sí? Entonces vengo, ¿sí? Una vez que yo tengo todos los datos, voy buscando los datos y los voy reemplazando. Por ejemplo, acá tendría voltaje de la resistencia 2, ¿sí? Por la intensidad de la resistencia en serie 1. Y ahí me arroja el valor de la potencia que está disipando, ¿sí? La resistencia 2. ¿Tá? Bueno, con la 3, por ejemplo, también haría lo mismo, ¿sí? Multiplicaría el voltaje, que es el voltaje de esa resistencia, ¿sí? El voltaje de la R3, y la multiplicaría por la intensidad de la resistencia en serie 1, ¿sí? Que está acá abajo, ¿sí? Entonces yo reemplazo los valores y obtendría esa potencia. Con la R4 haría lo mismo. La potencia de la R4 es igual al voltaje de las resistencias en paralelo, porque esa resistencia tiene el voltaje del paralelo, porque estaba dentro de las resistencias en paralelo 1, y la multiplico por la intensidad que tiene esa resistencia, que como vimos, ¿sí? Es esta que está acá, la intensidad de la resistencia 4. Es esta que está acá. Bien. Entonces voy multiplicando, ¿sí?
las intensidades por los voltajes de cada una de las resistencias y me va tirando o me va arrojando el valor de las potencias disipadas por cada una de las resistencias. ¿Sí? Eso sería básicamente lo que hay que hacer. Después finalmente, si yo sumo todas las potencias que encontré, ¿sí? La suma de esas potencias me tiene que dar igual a la potencia total que consume el circuito. Y la potencia total que consume el circuito es igual al voltaje total, 24 volts, por la I total, que era 0,029 y me dio 0,696. ¿Sí? Las sumas parciales de todas esas potencias, ¿sí?, que encontré, si yo quiero controlar que están bien calculadas, me tienen que dar próximas o igual a la potencia total.